Sí, Rosy hacía chups en la casa, en el frigider de mi mamá y vendíamos. Y yo tenía que buscármelas. Salía con un amigo. Cerca donde yo vivo hay una especie de fábrica, no es fábrica, una empresa donde envasan mariscos para exportar. Y yo le sacaba varias bolsitas de marisco y con mi maletín me iba a Chosica, a los restaurantes y les ofrecía. No me compraban todo, pero sí vendía y ahí ya pues salía también, ayudaba algo. Muchas veces Rosy me decía, mi amor, yo puedo lavar ropa. ¿Pero cómo vas a lavar ropa? No, sí, bueno, si no quieres que llame, entonces me voy donde una tía que necesita que le lave y voy 2 veces a la semana, una vez le lavo y yo era reacio, no, no, le decía, hasta que un día sí estábamos tan mal que me dijo, mejor voy a viajar para Puerto Maldonado con Tony que estaba chiquito, aún tenía 6 o 7 años. Me voy y allá canto con los Fender, mi anterior grupo que chiveaba allá, y estoy seguro que me van a decir ahí mismo ya. Y yo, de esa forma, yo te ayudo, ya estoy en la casa de mi mamá, de mi papá, como dijo, y tú ya vas haciendo acá lo que puedas, cuando ya estás bien, me llamas. Y esa fue la primera vez que nos separamos, ¿ah? Qué difícil es vivir sin ti, no me puedo acostumbrar. Si voy a perderte, déjame las huellas de tu amor. Temas propios, tengo algo de 400 canciones propios. Oye, sí, a mí me han grabado muchas canciones, incluso se han puesto como autores. 2 de mis canciones, La Isla Encantada, que grabé con los Chipis, y Melodías Sagradas, se habían puesto autores de mis canciones. Prefiero no decirlo porque ya me pidieron disculpas. Bueno. Incluso se retractaron en una asamblea de Abday, que fue para mí bien vergonzoso, pero tuvieron que hacerlo. Me pidieron disculpas ahí ante todos los socios, ¿ah? Y bueno, solo te diré el que lo han hecho los guarochiranos. Melodía Sagrada, que le pusieron Caminito a San Damián. No se puede. Legalmente no se puede. No se puede hacer. Y si lo hace, está cometiendo un delito en derechos de autor que se llama mutilar un tema. En Brasil mutilaron mis canciones y se apropiaron ilícitamente de la autoría. Los 2 autores de Aviões do Forró y Calcina Preta. Y yo los demandé, les gané el juicio ya, ellos han apelado el monto que tienen que pagar y en eso estamos. Cuando trabajábamos con los biochips, teníamos que llevarlo porque no había a quién dejarle y estaba chiquito, ¿no? Y como todo chiquito, pues, era travieso. Entonces, lo llevábamos y ya cuando le daba sueño en la noche, como yo sacaba, mi guitarra tenía un estuche grande, grueso. Lo metíamos ahí y dormía.
Pero a medianoche, a medio del show, se despertaba y cuando nos damos cuenta estaba correteando por el baile. Nos iniciamos de no tener nada con Rosy. Recuerdo que yo agarraba papel periódico, lo deshacía en agua en una batea, le echaba un poco de cola, le hacía como una masa y lo pegaba en las paredes para hacerlo, claro, para evitar que el sonido rebote, hacerlo acústico, ¿no? Y en las noches ahí estábamos pegue y pegue y pegue. Mandé a hacer mis biombos yo mismo, las hice, corté las maderas, compré esponja. O sea, yo armé un estudio, ¿qué te digo? Muy artesanal, muy humilde. Con lo que había, hasta se paraba hasta con frazadas. Y cuando pasaba el tren por abajo se malograba la grabación. Chaclacayo, por el puente de Los Ángeles, en la casa de mi mamá. En este pequeño estudio yo entraba a las 7 de la mañana y no salía hasta las 12 de la noche. Era fanático de grabar mis canciones para Rosy. Cuando empecé a grabar sus canciones, entonces salía del estudio. Y yo mismo hacía la batería, la tumba, hacía los teclados. No, pues era análogo, o sea, no podías cortar de un lado a otro y arreglar. Acá tenía que ser de una sola pasada, o queda bien o no queda. Y ahí nos pasábamos horas y horas, grave. Hasta que yo creo que dio fruto todo ese sacrificio de estar metido horas y horas. A veces con Rosy, bueno, la parte anecdótica en ese tiempo estábamos tan misios que no había ni para comer. Entonces yo grababa un cassette con la música de Rosy y salía a vender a mis amigos. Y yo te cuento que me han ofrecido mucho dinero por la que tiene mi nombre. Es Gibson Epiphone. Es una fabricación especial porque es la única Gibson Epiphone que tiene Fly Rose, la palanquita que le da una sensación especial. Y esa Gibson, no hay muchas, ¿sabes? En el mundo hay solo 100 y no encuentras. Si la buscas, no la encuentras. Y tiene un sonido particular que a mí me encanta, ¿no? Ya me he acostumbrado con esa guitarra. Aunque en uno de mis viajes para España me conseguí una guitarra Fender Jaguar. Y yo soy fanático también del sonido de la Fender y me la compré. Recuerdo que estaba solamente como exhibición. Y yo tenía que comprar varias cosas. Hablé con el manager y le dije, si no me la vendes, no te compro nada. Así que me la tuvo que vender y me la traje.